hoy te van a llamar todos Felipe. Muchas gracias por, por lo que has preparado y nada, somos todos tuyos. Listo, Aleja, muchas gracias. Bueno, sean todos bienvenidos, espero que se disfruten este espacio. Voy a compartirles por acá pantalla. Me avisan si se ven, con una manita arriba o si en el chat pueden poner alguna señal, está bien. Listo, gracias. Bueno, equipo, entonces, a ver, básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy es todo alrededor de cómo empezar a crear como esos primeros pinos de equipos de IA para que estos agentes puedan trabajar juntos. Todo esto, de una vez pues pongo el disclaimer, se va a estar trabajando sobre Open Code. Ok, es un transcript, perfecto. Se va a trabajar directamente sobre Open Code y sobre un repositorio X creado justamente pues para la sesión. Entonces la idea de esto es que pues si ya tienes un conocimiento muy avanzado y quieres aportar, pues la idea es que también lo dejen saber, ¿sí? Esto es una base de cómo empezar a explorar ese trabajo en paralelo con diferentes agentes, y la idea es que después podamos ir a herramientas pues mucho más evolucionadas si estamos del lado de la programación, y si no, pues que utilicemos herramientas como Houston o como Crew AI u otro tipo de herramientas que nos permitan crear agentes que trabajen en paralelo. Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero es que pues justamente esto nace de tener agentes, por todo lo que ya se mencionó en la sesión pasada, y pues como todo lo que hemos visto, el boom de que podamos nosotros agilizar trabajo mientras eh, algo más o alguien más trabaja por nosotros ciertos procesos dentro de una serie de tareas que nosotros necesitamos ejecutar. Entonces la idea es que pues nosotros nos demos cuenta de que pues escribir en un chat para ejecutar una tarea, hacer una landing, hacer un paper, un flyer, pues está bien, ¿cierto? Porque pues para eso existe el chat. Sin embargo, pues la idea es que también encontremos una manera de cómo podemos paralelizar trabajo, que eso es justamente pues como el punto álgido de todo esto, y es cómo puedo yo paralelizar trabajos, cómo puedo lograr que los agentes pues justamente trabajen por nosotros o nos ayuden a elaborar con una mayor rapidez ciertas features, sea para desarrollo, para diseño, para un PM, ¿sí? Para el rol que sea, pues que nos permita ejecutar tareas. Entonces, para esto, pues la idea es que el día de hoy revisemos Git Worktrees, que básicamente es una estrategia a través de Git. Explicaré un poco acerca de lo que es Git para que se entienda cómo se puede hacer un versionamiento del código. Aparte de eso, cómo definimos unos workflows claros para nuestros agentes, de tal manera que pues puedan ejecutar una serie de tareas y lograr un objetivo, ¿sí? Sin pisarse el trabajo, ¿sí? Porque pues hay una cosa, y es que pues cuando vamos a ejecutar varias tareas en paralelo, uno de esos errores grandes que nos vamos a encontrar es que pues justamente eh, puede que dos agentes lleguen a trabajar en un mismo archivo o en un mismo feature, ¿sí? Y esto pues va a hacer que se ocasionen errores. Entonces tenemos que también determinar qué sí paralelizar y qué pues en definitiva no. Y también pues algo importante es que como vamos a ver como esa base, pues la idea es que mantengamos el human in the loop, pues por lo que la idea es que todavía esto no sea tan autónomo, sino que nosotros podamos estar ahí revisando y auditando lo que hace la inteligencia artificial. Listo. Para eso voy a hacer un breve recorderis de lo que es un agente, que básicamente la sesión pasada hablamos sobre 4 componentes importantes de lo que es un agente, ¿sí? Que básicamente tiene un componente de un LLM, evidentemente, porque pues puede lograr razonar, puede lograr interpretar a partir de algoritmos pues cierto input de un usuario para generar un output, y entonces ahí pues hay como una serialización de cerebro donde se procesa y se toma decisiones. Aparte de eso hay un componente de memoria donde pues evidentemente nosotros podemos hacer que recuerde, porque pues
nosotros hacemos todo el harnessing, creamos un contexto para que tenga memoria, porque todos los LLMs son stateless y nosotros justamente con el harnessing le damos un estado a lo que es, a lo que es todo el proceso de agencia y a todo lo que es el LLM. Listo. Aparte de eso, las herramientas, pues que es parte importante de lo que un agente puede hacer, no puede hacer, ¿cierto? Las funcionalidades, las capabilities de la gente, donde tenemos funciones, donde tenemos búsquedas, que eso hace parte importante de lo que es un agente. Y como parte final, el objetivo que nosotros le definimos a la gente como tal para saber de qué es lo que se va a encargar, qué es lo que debe lograr, ¿sí? Entonces esos 4 componentes es lo que hacen que un agente o lo que puede verse como un chat resulte en más que un chat y sea un agente. Listo. Ahí entonces pues evidentemente el chat solamente responde y el agente pues se va a encargar de tener esa agencia que veníamos trabajando. Y ahí entonces justamente pues dentro de esos 4 componentes pues vamos a ver unas limitaciones que básicamente nosotros cuando tenemos un agente dentro de lo que vamos a trabajar, el agente pues puede tener un contexto limitado, ¿sí? O puede estar muy especializado en una cosa. Por ejemplo, es un agente que es un desarrollador frontend y entonces cuando entra a desarrollar, pues él va a entender de lo que debe desarrollar a partir de lo que se le dio como instrucción. Y es, por ejemplo, pues si eres un desarrollador frontend, pues te vas a enfocar en frontend. Como es IA, pues podrá ir a hacer otras tareas, pero pues va a empezar a alucinar porque no va a saber a quién delegarle, porque ese agente pues no sabe de otro tipo de trabajos. Entonces la idea es que sea muy, con los guardrails, seamos muy específicos para que la gente logre romper con esas limitaciones y pues de verdad haga una tarea, ejecute y pase al siguiente stage, donde habrá un tech lead o un architect o un QA que se van a encargar justamente pues como de lograr darle solución pues como o salida a un tema específico que haya ejecutado por ejemplo el front-end developer. Entonces esa especialización pues hace parte importante de nuestro sistema, porque aquí lo que buscamos es que los agentes sean un apoyo, no un estorbo, y que esos agentes pues puedan ejecutar tareas de manera específica en paralelo y que me ayuden entonces a mí a avanzar en el trabajo que yo debo desarrollar. Entonces, por ejemplo, en el caso de una empresa, ¿sí? Una empresa no trabaja con una sola persona, ¿sí? Pues si es una sola persona, es un freelancer, pero ya a partir de 2, 3, 4 personas, pues ya hay ahí un grupo de trabajo y pues debe haber una sinergia, debe haber un flujo de trabajo, debe haber una persona que recibe los requerimientos, otra que los construye, otra que le da salida a los requerimientos, ¿sí? Entonces debe haber diferentes personas que estén entablando una sinergia para poder lograr hacer que pues un sistema trabaje dentro de una empresa, y lo mismo pasa con los agentes. Pues nosotros tenemos que buscar que los agentes pues tengan distintos roles, o si tienen el mismo rol, pues que se logre distribuir la carga de trabajo de tal manera que el input sea procesado para generar un output adecuado. Listo. Y entonces, por ejemplo, para poder romper con todos estos limitantes y poder lograr hacer una paralelización del trabajo, tenemos algo importante que se llama Git Worktrees, ¿sí? Y para entender Git Worktrees, pues hay que entender un concepto y es Git. Git es una herramienta pues creada por Linus Torvald y básicamente ¿qué hace Git? Git nos permite a nosotros hacer un versionamiento de nuestro trabajo. Piénsenlo como por ejemplo un archivo de Google Docs donde todos ingresamos, ¿sí? Y nosotros hacemos modificaciones. Nos vamos al historial y queremos ver quiénes hicieron modificaciones. Entonces, con el history del Google Docs, pues yo puedo decir, este man escribió lo que no era, esta pelada metió las patas acá o escribió lo que era, ¿sí? O logramos hacer un buen trabajo y pues en definitiva hicimos un documento excelente, ¿sí? Entonces el Git básicamente nos permite tener esa lupa ahí para nosotros saber entonces
qué versionamiento le estamos dando a nuestro trabajo, ¿sí? Eso como en términos de analogía. Ya para las personas que pues son más avanzadas, ya sabemos pues como para qué sirve Git. Y ya a partir de ahí entonces esa herramienta Git Workspace pues tiene dentro de sus comandos, porque esto es una herramienta ejecutable dentro del sistema, pues básicamente lo que nos permite es tener nuestro repositorio principal o nuestro proyecto principal y crear subcarpetas especificando cada subcarpeta como el proyecto o la feature que debo desarrollar para el proyecto principal. Es decir, entonces yo voy a hacer copias del mismo proyecto inicial. Por ejemplo, vamos a hacer una plataforma, que es lo que vamos a estar trabajando ahorita en el demo. Vamos a hacer una plataforma donde lo que logremos es tener una landing básica donde se listen los tipos de arquitectura por fácil, difícil y medio, ¿sí? Y entonces veamos, no sé, un monolito, veamos una clean architecture, una arquitectura hexagonal, un CQRS, ¿sí? Y podamos definir como los detalles de cada una de esas arquitecturas. Ese es un proyecto base. Entonces, sobre eso vamos a tener una versión inicial y lo que vamos a hacer es crear varias copias para poder trabajar en paralelo de esta manera con Worktrees. Esto es la forma en la que Git propone que trabajemos con IA cuando paralelicemos como flujos de trabajo. Listo. Aparte de que Cloud pues también lo propone. Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer esas copias? Pues cada copia lo que va a hacer es encargarse de desarrollar un feature. ¿Y quién se va a encargar de ello? Un agente. Es decir, que a cada agente le vamos a dar una copia del trabajo o del proyecto para que ellos tengan su propio contexto de lo que deben desarrollar de acuerdo al repositorio principal y logremos entonces hacer que cada uno desarrolle unas features y pues no se pisen el trabajo. Eso es básicamente por lo que se define, para que cada uno pueda crear distintas ramas de trabajo y así lograr pues ejecutar un proceso. Esto, ¿dónde se hace más evidente? ¿Sí? O cuál sería pues como esa ventaja del Git Worktrees. Y es que cuando uno inicializa un proyecto, uno al proyecto le puede crear múltiples ramas, pero uno solo se puede parar en una rama a la vez. Mientras que si yo hago una duplicidad del proyecto con Git Workspace, valga la aclaración, yo puedo tener varias copias del proyecto y entonces puedo abrir diferentes ramas del proyecto. Eso me da la posibilidad entonces de asignarle a cada gente una de estas ramas para poder trabajar. Así entonces no se rompe lo que los demás estén haciendo y cuando se vaya a hacer la integración pues podemos pasar a una etapa de review con cada uno de nuestros agentes. Entonces, para que esto sea un poco más claro, me avisan si ahí se ve el... Uy, se dañó esto. Sí, listo, perfecto. Excelente. Entonces ahí se ve mi editor. Espero que sí. Entonces lo que les digo es lo siguiente. Tenemos un repositorio principal, ¿sí? Para aclarar lo que mencionamos en el slide pasado, tenemos un repositorio principal donde vamos a tener sea la configuración de Cloud, de OpenCode. Esto es aplicable a cualquiera de estos entornos de trabajo. Listo, esto aquí lo especificamos con OpenCode, pero puedes irte a Cloud a replicarlo. Listo. Y aquí entonces lo que vas a hacer es, pues, primero tener este repositorio, hacer la configuración de OpenCode. Yo siempre utilizo specs, entonces defino mis agentes, los roles, los specs, quién va a hacer la orquestación, cuál es el workflow, ¿sí? Todo eso lo vimos en la sesión pasada. Aquí vamos a tener el contexto, todo esto igual pues también se los comparto en un repo que dejemos para ver el proyecto final, a ver cómo queda, ¿sí? Aquí esto está en una base, es un proyecto de Next.js y pues la idea es que a medida que vayamos trabajando pues se realice un feature. Vamos a ver a qué llegamos, listo, esto es en vivo y vamos a desarrollar entre todos, listo. Entonces acá
me paro en el repositorio principal. Una vez que tenga esta configuración, pues veo qué es lo que hay aquí. Es un repositorio de Next.js, como les estaba diciendo. Tiene unas dependencias muy básicas como Tailwind, ¿sí? Como CLSX para poder inyectar CSS. Bueno, ahí hay diferentes dependencias pues básicas, y en este proyecto pues evidentemente solamente tenemos como unas pequeñas carpetas donde vamos a empezar a trabajar con esta base, ¿sí? ¿Cuál va a ser pues como la plataforma que vamos a desarrollar, donde vamos a listar como las arquitecturas. Listo. Entonces por acá, hasta creo que la hice con npm, entonces voy a ejecutarla y pues se está ejecutando. Listo. Perfecto. Y acá, entonces, dentro de este repositorio, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es mirar si tenemos un worktree asociado. Entonces, como ven acá, cuando le doy git worktree, básicamente me dice cuál es el repositorio principal, y me dice, esta es la ruta del repositorio principal. ¿En qué rama está? En la rama main. Y este es el número del commit. Listo. Entonces acá ya sabemos que esta carpeta que tenemos abierta es el repositorio principal. Listo. Y de ahí entonces lo que tenemos que hacer es empezar a crear las copias dentro de ese repositorio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí entonces les cuento. Para que el worktree funcione de git worktree, entonces básicamente en la carpeta al mismo nivel del proyecto, lo que vamos a hacer es crear, ¿sí?, una otra carpeta. Este es el proyecto principal y este es el worktrees que yo quiero crear. Yo siempre lo hago así, pongo un punto worktrees y acá entonces básicamente lo que hago es me meto a worktrees, que sería esta carpeta, y pues aquí no hay nada. En esa carpeta voy a poner los clones del repositorio. Listo. Y voy a volver a Nexo Multiagentes. Listo. En este repositorio vamos a estar estructurando entonces cuál es ese worktree. Listo. Entonces básicamente acá lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a crear, yo tengo por acá el comando. No sé si alguien preguntó algo. Hola Juan, Hola. ¿cómo estás? Espero que estén súper bien. Un saludo a todas las personas que se están conectando hoy aquí a este espacio de Masterclass. Muchas gracias Juan por este espacio. Quienes no me conocen, yo soy una de las fundadoras de Nexo, pero quería decirte una cosa, Juan. Eh, Porfa, recapitulemos en ciertos momentos, de pronto si algunas personas quedan un poquito atrás o perdidas y demás, entonces podemos recapitular. Aquí Jorge alzó la mano y por favor también las personas que tengan preguntas y demás las pueden dejar en el chat y Juan se las estará respondiendo. Muchas gracias, chao. Claro que sí, Cris, muchas gracias. Dale, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ahí ¿O te estoy con escuchamos lejos? bien, Jorge. Una preguntita, resulta que estoy buscando el chat y no lo encuentro. ¿Sí está disponible? Sí, pues yo por acá lo veo ¿Me puedes disponible. escribir por favor? Eso, ahí, gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias. Sí. Listo, excelente, Jorge. Gracias. Entonces por ahí estaremos leyendo las preguntas. Perfecto. Igual, como dijo Cristina, sí, pues yo sé que de pronto es un poco más técnica. eh, si hay alguien que sea más avanzado y pues quiera responder en el chat, súper bienvenido. Si quiere intervenir también, súper bienvenido. Listo, no hay inconveniente con esto. Pues la idea es que lo trabajemos en conjunto. Aquí pues básicamente estamos trabajando a partir de Git y Git Worktrees, listo. Entonces con esta herramienta pues justamente vamos a poder lograr hacer la paralelización de trabajo. Nos íbamos a dirigir
justamente a empezar a crear un worktree básico. Entonces acá dentro de nuestro repositorio principal lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando git worktree, agregamos, le damos add y vamos a ir a buscar la carpeta. Yo siempre lo que les digo, pues yo siempre lo hago con worktree / nexodemo, entonces este va a ser un feature demo, listo, y entonces vinculamos cuál es la feature que yo quiero trabajar. Entonces le doy -b, que es branch, y feature / demo. Entonces esto pues debería ir acá al worktree y pues mapear cuál es ese repositorio, listo. Va a hacer la inicialización de la rama para ese feature, y básicamente entonces lo que voy a hacer es pues bueno, les muestro acá en el worktree, pues yo debo tener la carpeta, yo les muestro, nexodemo, que fue justamente pues como la carpeta que se creó perdón, entonces la creé mal. Básicamente vamos a mapear esta carpeta, ¿sí? Entonces yo aquí voy a volver a crear la carpeta. Bueno, me la creo, lo hice mal. Dale, Manuel. Una consulta. Sí. Antes pusiste un comando de worktree creando esa carpeta. ¿Qué relación tiene con lo que estás haciendo ahora de crear, entre comillas, manualmente esa carpeta? Listo, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos el repositorio principal. Listo. Y el worktree lo que va a hacer es asociar a una feature, va a coger una feature y la va a asociar a un repositorio. ¿A qué repositorio? Espérense, yo les muestro acá. Al repositorio principal duplicado. Entonces acá el nombre de la carpeta era -demo. Entonces acá en esta carpeta lo que voy a hacer es decir, voy a trabajar el feature demo, ¿sí?, del repositorio principal. Entonces cuando yo hago esto, cuando yo hago esta vinculación aquí en el git worktree list, me debe aparecer cuál es del repositorio principal y la rama, y cuál es el repositorio del nexodemo, y cuál es el feature de ese repositorio que voy a estar trabajando. Entonces básicamente lo que hago es que en el repositorio principal yo puedo seguir trabajando en mi rama main, pero en el repositorio secundario, que es este, yo puedo seguir trabajando en mi rama de feature demo, feature / demo, ¿sí? Entonces ahí es donde está la bondad del git worktrees, que yo puedo ejecutar dos ramas al mismo tiempo con el mismo código, ¿sí?, y pues puedo entonces ejecutar varias tareas en paralelo. ¿Eso responde tu pregunta, Manuel? Sí. Más bien una pregunta asociada con eso. Se supone que, digamos, cuando tú estás creando agentes y van a trabajar, entre comillas, de manera paralela, a veces puede hacer de que una rama esté en función de otra, por así decir, ¿no? Porque, Sí. qué sé yo, el API de una tiene que recibir
digamos, en el otro lado, eso, ¿cómo se hace? Aunque sería, creo que esto está para adelante, ¿no? Pero esa es una idea, una pregunta para contestarla más luego, pero ese es un poco el tema, ¿no? Gracias más bien. Así es, correcto, Manuel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que eso no nos suceda, entonces lo primero es que de acuerdo a los specs que nosotros definamos, por ejemplo, miren acá, este va a ser un agente va a ejecutar el track B y otro agente va a ejecutar el track C. Entonces, para el track B, lo que se hizo básicamente es tener una serie de tareas donde íbamos a identificar que íbamos a trabajar todo el tema de la interfaz que no iba a afectar el quiz, ¿sí? Esto es calculado, pues nosotros definimos entonces cuál es la lógica que debemos ejecutar en la UI y pues vimos que no iba a afectar en el contenido de los quizzes que se van a hacer cuando una persona pues entienda un tema de arquitectura y vaya a hacer como una evaluación. Entonces, como son dos estructuras separadas, entonces logramos identificar que pues se podían paralelizar esos trabajos. Claro está que pues si van a ir a tocar un mismo archivo, pues un agente va a hacer un trabajo, otro agente va a hacer otro trabajo y pues se va a combinar el trabajo realizado por ambos agentes. ¿Qué pasa? Justamente para que esto no nos suceda, entonces un agente desarrolla, el otro agente también desarrolla, pero el código se mantiene en estos repositorios secundarios. Y solamente una vez que el QA o el TechLead apruebe, va a hacer merge hacia el repositorio principal. Es decir, una vez que uno de los agentes que pueda aprobar, sea el TechLead o el QA, ¿sí? Que el QA es Quality Assurance, básicamente lo que hace es verificar que el código que se hizo está bien y si lo podemos mergear o combinar el trabajo realizado en la feature hacia la rama principal. Entonces ahí pues lo que buscamos es que pues este agente pues identifique si se puede mergear o no se puede mergear el trabajo. Y pues ya si hay inconvenientes, pues una vez mergeado toca entonces que cuando el arquitecto revise, pues identifique si hubo trabajo que se montó o quedó todo bien, ¿sí? Eso es el flujo. Puede pasar errores, ¿sí? Ese tipo de cosas pues pueden pasar. Hasta en los equipos pues humanos a veces pasa. Entonces pues ya habrá que darle una solución como de un equipo de trabajo. ¿Qué se hace? Se hace una, pues, como una especie de reunión o un espacio donde pues, se evalúa cuál es el código que se debe ejecutar o que debe quedar de acuerdo también pues, a toda la estructura que ya se haya definido para el contexto del aplicativo, de cómo debe estar estructurado el aplicativo, cuáles son las pantallas que deben de quedar, según el workflow, pues cómo debe estar las interacciones del aplicativo. Entonces, pues para eso también es importante siempre tener nuestro contexto inicial de trabajo. Dale, Jorge. Listo. No, pues ahí respondiste en parte mi pregunta, pero igual por si algo. Pues la pregunta que yo tenía era en el momento de orquestar los agentes cada uno, ¿cierto? En el Sí, momento de orquestarlos, entonces los specs cada uno tiene si es de front, si es de backend, si es de base de datos, si es de etcétera, etcétera. Sus correcto. tareas pues en específico. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, si tú abres acá los agentes, cada agente pues tiene una estructura, tiene un arquitecto, por ejemplo aquí tenemos un backend developer, un frontend, un QA y un tech lead. Entonces vamos a utilizar cada uno de estos agentes dentro de nuestro flujo de trabajo, ¿sí? ¿Eso dónde lo vamos a aplicar? Pues básicamente cuando ejecuten su Cloud Code o su Open Code, ¿sí? Acá ustedes van a tener algo importante y es que sea en Cloud o en Open Code, sus agentes ya van a estar dentro del entorno de trabajo de Open Code. Entonces miren que aquí ya está el arquitecto, el backend developer, esto pues ya es un agente que viene por defecto de Open Code, aquí estaría el frontend, aquí el QA y aquí el tech lead. Entonces yo por ejemplo puedo decir, debemos hacer un feature, ¿sí? Un feature X en frontend,
luego entonces el tech lead debe revisarlo o el QA debe revisarlo. Una vez que el QA apruebe se lo pasa al tech lead. El tech lead debe dar un check o actualizar un estatus de que pues la tarea quedó ejecutada y se la pasa al arquitecto para que entienda que esa feature sí se debe integrar bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí en un mismo chat se van a ejecutar todos los agentes en un determinado momento. Y pues eso también es una forma de ejecutar varios agentes o de tener varios trabajos en paralelo, pero en un mismo chat. Entonces, lo que queremos lograr aquí es que yo pueda abrir múltiples ventanas de OpenCode, es decir, que esta ventana, esta, me sirvan a mí para invocar desde OpenCode un agente para que ejecute una feature. Entonces, eso es lo que queremos lograr, que no tengamos que utilizar un único chat, ¿sí? A pesar de que si se ejecutan en paralelo varios procesos, pues yo los voy a poder ver acá, sino que logremos entonces tener un par de ventanas abiertas de OpenCode para poder ejecutar diferentes tareas en cada uno de estos subrepositorios del worktree. ¿Listo? Perfecto, gracias. Listo. Gracias, Jorge. Perfecto, entonces, acá, dentro del worktree, digamos que este es el clon del repositorio o la carpeta. Entonces, pues básicamente aquí tendríamos todo el código principal que tenemos acá. ¿Listo? Y así, entonces, pues queda mapeado el worktree. Perdón, lo hice desde donde no era. Git worktree list. Listo. Sí, aquí lo ejecutó, ya. Bueno, ahí no me consumí créditos, por ejemplo, utilicé el shell. Entonces miren que si le dan shift 1 pueden ejecutar comandos del shell. Entonces no tienen que consumir créditos para hacer esto. Como dato curioso ahí. El git worktree entonces me va a listar ese demo que tenemos. Listo. Esta es la parte esencial de cómo dividir el trabajo. Listo. Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, básicamente, voy a abrirme por acá una sesión. Y dentro de esta carpeta, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a hacer no, pues espérate que no me salí, entonces que me fui muy atrás. Documents. Esta terminal se dañó. Sigamos avanzando y ahorita les muestro ahí qué es lo que quiero hacer. Entonces, punto principal acá, tener el worktrees activado y tener nuestra carpeta de worktrees para lograr entonces tener múltiples ramas del repositorio principal. De ahí, aparte de esto, entonces tenemos que tener algo claro, y es que para poder ejecutar esos agentes vamos a tener que tener en cuenta pues un par de arquitecturas. Nosotros podemos ejecutar los agentes de múltiples formas. Entonces, pues una forma puede ser como un supervisor, puede ser como en un formato de enjambre o swarm, como en formato de pipeline, es decir, como paso a paso, ¿sí? Y por ejemplo también como un poco jerárquico, de tal manera que pues puede haber múltiples niveles de supervisión, donde pues se ejecuta algo, pasa una etapa, entra el supervisor, revisa, luego entonces pasa a otro nivel, se supervisa, ¿sí? Entonces son diferentes formas o arquitecturas de poder coordinar cada uno de estos agentes que vamos a estar creando, ¿listo? Que vamos a estar despachando para que ejecuten una tarea en específico, ¿listo? Entonces ahí, teniendo en cuenta pues como esas arquitecturas, básicamente
lo que vamos a tener ahí nosotros como agentes va a ser un frontend developer, perdón, dos frontend developer, vamos a tener un QA, vamos a tener un tech lead y un agente arquitecto. Listo. Esto que nos va a permitir, como veamos acá, entonces pues poder ejecutar varias tareas en paralelo. ¿Cuáles van a ser esas tareas que vamos a estar ejecutando dentro del flujo principal del sistema? Listo. Ahí pues básicamente tenemos estas dos tareas, el track B y el track C. Listo. ¿Sí? Y entonces acá básicamente lo que vamos a hacer, pues, voy a pedirle al Open Code que me haga, mientras avanzamos acá, vamos a hacer que se clone el repositorio para poder hacer la ejecución en paralelo de las tareas. Current repo into WordPress folder for track B, track C, task. Vamos a ver si lo logra hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente que estos agentes que tenemos acá, pues lo que van a ejecutar es las tareas del frontend, pues van a venir acá en el track B, en el track C, a encontrar cuáles son esas tareas, y una vez que terminen, pues se les pase el trabajo al QA y al tech lead para que se haga la revisión como tal. Listo. Entonces vamos a ver si lo hizo. No, pues yo creo que no le dio la capacidad. Oh, me hizo una pregunta. Sí. Listo, sí, entonces pues me pide que si quiere crear los worktrees apropiados. Entonces pues básicamente para eso nosotros tenemos el track, los tracks de los features que queremos trabajar, que serían, entonces muestro acá, me los puso en esto los creó. Bueno, entonces básicamente lo que hizo fue poner esto acá. Vamos a hacer una cosa. Se me fueron para donde no era. Espérense, a ver. Listo. Entonces acá vamos a crear track B y track C. Listo, entonces dentro de estas carpetas pues lo que se va a hacer es clonarse este repositorio principal. Listo, yo voy a abrirlo por acá y les voy a pasar para que sea más sencillo. Entonces ahí debería estar. Listo. Bueno, equipo, entonces básicamente lo que se hizo acá es copiar el repositorio principal, que es este que está acá, ¿sí? Y pues lo pusimos dentro del worktrees. ¿Qué nos falta hacer ahí? Pues si vamos al repositorio principal, que es este, le damos aquí git worktrees
list worktree list. Entonces aquí me va a decir cuáles son los features que tenemos hasta el momento. Lo que voy a hacer es, entonces pues justamente lo que ejecutamos al principio, y era vincular el repositorio de esta manera: git worktree add. Entonces le especificamos el folder worktrees slash, entonces track b, que sería este que está acá. Esta es una de las copias de main. Le especificamos el branch y pues le vamos a poner cuál es el feature. Entonces le voy a poner feature track b. Listo. Y entonces ahí hace la vinculación. Si yo vuelvo a rectificar el worktree, pues ya tenemos el feature track b mapeando el repositorio track b, que es este que está acá. Listo. Y lo mismo vamos a hacer para el track c. No sé si sonó, alguien levantó la mano. Ah, no. Listo. Perfecto. Y ya con esto completamos entonces nuestra vinculación de los repositorios, de tal manera que tenemos nuestro repositorio principal y cada uno de los features que vamos a trabajar. Solamente vamos a darle gestión al track B y al track C. ¿Listo? Entonces ahí, pues para que nos pongamos manos a la obra, básicamente lo que vamos a ejecutar acá es que dentro de estos features, ¿sí?, este y este, pues yo me voy a ir acá a una nueva terminal y voy a irme a ese folder, el worktree track B. Entonces aquí voy a abrir este y estamos en estudio, entonces cd worktree track B track C. Listo, y entonces aquí ya tengo ambos repositorios abiertos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer para que entonces se pueda hacer ambas tareas o se pueda ejecutar ambas tareas en paralelo? ¿Sí? Básicamente, dentro de lo que debemos ejecutar, pues nosotros vamos a ir a nuestros features. Esto es este que tenemos acá, el open code, que es este track B, ¿sí? Y entonces lo que vamos a lograr es que dentro de track B se haga la ejecución como tal de este feature, y dentro de track C se haga la ejecución de este feature como tal. Listo. Entonces bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. ¿No? ¿Todo bien? Listo. Una preguntita. Sí. Después de que los dos estén trabajando y hayan terminado, al momento de hacer el merge, se le da la tarea primero al QA, ¿cierto? Que revise. Sí, correcto. Eso es lo que queremos lograr acá. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, hay parte importante de la delegación, es que acá en el spec, por ejemplo al frontend, pues una vez que haya terminado pues como dentro de sus responsabilidades de ejecución, pues tenga una notificación para el orquestador, de tal manera que le informe al QA que ya una tarea está lista como tal, ¿sí? Y pues de esta manera entonces pues la idea es que logremos nosotros hacer la ejecución de ambas tareas en este flujo de trabajo, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta. Sí, ¿puedo
Sí, Mi pregunta sería adelante, Manuel. mi pregunta sería la siguiente, más o menos. Un poco para darme una idea, ¿no? Para construir las especificaciones has tenido que, no creo hacerlo manualmente, sino bajo un contexto mayor, porque, digamos, nos estás dando un ejemplo sencillo Sí, de lo que es un proyecto, ¿no es cierto? correcto. ¿Cómo se podría hacer para un caso completo, ¿no? Y de tal manera que no haya colisión dentro de las siguientes tareas o especificaciones, ¿no? Solamente una idea, no quiero que lo detalles porque no va a alcanzar el tiempo. Gracias, Gabriel. Listo, perfecto. Pues si quieres, hagamos algo. Terminemos el ejemplo y ya de ahí, si les parece, pues lo que podemos lograr es em, pues, ejecutar pues como algunas preguntas al final, si les parece bien. ¿Sí? Sobre cómo podemos complejizarlo, cómo podemos hacerlo también para, para otro tipo de proyectos. ¿Sí? Claro, claro, gracias. Listo. Entonces, listo. Entonces ahora quiero que vean que lo que hice fue traerme los specs que teníamos definidos para el proyecto principal, y pues lo que voy a hacer acá es primero ejecutar OpenCode para el track B y luego para el track C. Pues entonces pues escojamos, no sé qué modelo podamos tomar acá. Voy a dejar el Minimax y voy a dejar por acá el Minimax, a ver qué tan performante es o si nos hace un trabajo medianamente. Listo. Entonces, con estos specs lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar el agente. Entonces, en este caso, para el track B, entonces voy a llamar al frontend developer o al arquitecto, pues que ustedes quieran. Voy a hacerlo pues un poco más rápido. Entonces, frontend developer y voy a hacerlo en español. Desarrolla el spec completo de track B. Sigue el workflow. Completar la tarea. Entonces voy a poner este agente a trabajar y acá me voy a venir para este y lo mismo voy a poner el frontend, que serían los dos agentes frontend, y a este le voy a decir desarrolla el feature, perdón, el spec track C, sigue los lineamientos del workflow. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de ejecutarlo. Yo sé que esto, pues aquí está manual, pero yo qué puedo hacer. Todo lo que yo ejecuto dentro de el trabajo, pues básicamente, pues de manera manual, valga la aclaración, pues me va a permitir a mí ejecutarlo como una línea de comando. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo abro una carpeta o una nueva sesión, por ejemplo, de OpenCode o una nueva terminal, todo eso se puede también llevar a especificaciones. Entonces, yo puedo decirle, cuando vayamos a hacer una paralelización de trabajos, pues lo que debemos lograr es que se ejecute una nueva terminal. Entonces abre una nueva terminal y ejecuta el comando, ya sea para Windows, para Linux, para Mac OS, para cualquiera de estos sistemas. Entonces quiero que se entienda es que todo lo que estamos haciendo aquí, que ha sido pues como un proceso manual, pues también se lo podemos ir delegando a la misma IA si nosotros llevamos el proyecto a ese nivel de complejidad. Entonces ahí voy y digo lo siguiente, y es básicamente estos sistemas pues se hacen o digamos que se complejiza un poco el hecho de simplemente estar escribiendo y de pronto hacer como ser un poco más rigurosos en lo que definimos, y es claro, UI completa. Y es que nosotros podamos pues de verdad llevar esto a un entorno de trabajo donde
pues sí podamos colaborar con la IA y con los compañeros de trabajo para poder sacar features. ¿Por qué? Porque pues en un chat, pues lo primero es que siempre se nos va a saturar el contexto, entonces va a haber mucho contexto para desarrollar varios features. ¿Qué puede pasar? Pues yo sí puedo paralelizar trabajo, porque cuando un agente empieza a desarrollar, él puede mandar como trabajos en subagentes, así como lo hizo en este caso, y pues yo puedo ver qué es lo que está haciendo, pero no va a ser tan eficiente como por ejemplo yo tener varias sesiones que me permitan a mí optimizar el trabajo. Y por ejemplo, si a esto le suman Grapify, pues es una manera mucho más interesante de ir agilizando el contexto de lo que cada agente va a ir trabajando. ¿Por qué? Porque Grapify es un grafo, no sé si de pronto conocen Obsidian o Grapify, pero básicamente es un grafo que tiene información, y esos nodos pues yo los puedo consultar con cualquier tipo de algoritmo, pues puede ser un árbol binario o cualquier tipo de búsqueda que quieran, y poder entonces lograr que la IA pues encuentre información de manera más rápida sin tener que almacenar todo en el contexto siempre. Entonces siempre buscando que el feature que desarrollemos sea lo que se indexe en el contexto, no que siempre tenga un montón de archivos, un montón de archivos del proyecto atados a un contexto que pues muchas veces no le va a servir, sino que busquemos que el contexto que la IA va a tener aquí acumulado pues esté muy relacionado con el feature que estemos desarrollando, ¿sí? Así como lo hicimos para este y para este, para el track B y el track C, que son pues dos agentes que están trabajando en paralelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá dice que el track C se ha completado, y por aquí el frontend dice pues que todavía está haciendo pues como un par de trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí me informó que el spec se completó, ¿sí? Que ya el build pasó, y pues como yo a veces soy muy incrédulo, pues yo le digo npm run build, y pues hago un doble chequeo en verificar si en realidad sí pasó el build, ¿sí? Pues en efecto sí pasó. Y por acá, pues miremos a ver si termina de procesar. Si no procesa, miremos a ver, pues ahí está haciendo la escritura. Si ven que aquí en la parte de abajo se ve diferente, porque estoy dentro de la ejecución de un agente. Si tuviese dentro de este agente que es el frontend varios subagentes, pues yo podría entrar a cada subagente. Todo esto también se puede lograr con skills. Entonces hay skills en skill.sh donde tú puedes poner, por ejemplo, paralelizadores, y entonces casi siempre que lanzas tareas se te va a paralelizar trabajo con subagentes dentro de un agente principal, ¿sí? Listo. Entonces, perfecto. Se supone ya terminaron los dos. Bueno, lo que va a hacer es agilizar acá el trabajo, y simplemente le voy a decir a esto: ya terminamos los features, porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, es decir, ya terminamos los features, los specs, track B y track C, integra el work tree validando con QA, y luego taglit folder work tree. Listo. Entonces, una vez analizado, integra. Le voy a mandar esto a ver cuál fue el resultado pues, de esos dos agentes, porque pues aquí no me va a dar para ser pues como más específico. Listo, pero entonces lo que quiero que se lleven de esto es el trabajo con Git Worktree. Esto pues es como la forma en la que se define desde Git, desde Cloud,
que debemos trabajar con proyectos para poder paralelizar trabajos. Yo sé que pues se ve un poco más engorroso porque tenemos que duplicar nuestro repositorio, tener las features que queremos trabajar, pero al final del día es una forma en la que se busca que el trabajo que se haga pues no se pise tanto entre un agente y otro, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? No, listo. Bueno, entonces esperemos aquí un segundo a ver esto, si este QA responde, y si no pues vamos avanzando por acá. Yo creo que tiene trabajito que hacer, listo. Entonces ahí está haciendo el análisis. Vamos a ver si esto. Bueno, y pues no sé si de pronto ahí han visto, pero básicamente lo que replicamos en este momento es dentro de pues, la gente que le gusta ser como muy fancy y tener varias pantallas de cloud y presumir de esto, pues básicamente esto que hicimos acá es a lo que podemos llegar, tener múltiples pantallas y que cada una vaya procesando features, ¿sí? Pues aquí yo porque lo tengo en un formato de lista, pero podría tenerlo pues como abierto en distintas secciones de la pantalla. Vamos a ver si procesa. Bueno, por aquí está el TechLead analizando. Sin embargo, pues yo les comento aquí. ¿Qué pasa? Dentro de todo esto, pues como bien me han mencionado, sí puede haber errores. Entonces la idea es que nosotros, para darle manejo a esos errores, pues siempre hagamos un review con el QA, con el tech lead, pues en este caso porque son los roles que están definidos y el tipo de trabajo que estamos haciendo está relacionado con desarrollo, pues es una manera de gestionar el riesgo. ¿Qué pasa? Pues los riesgos existen, ¿cierto? Uno, ¿qué hace? Uno busca tener estrategias para cometer la menor cantidad posible de errores y pues correr la menor cantidad de riesgos. Igualmente un sistema pues siempre va a tener riesgos. Y pues en este caso, como estamos a un nivel todavía como tan base, pues puede que tengamos más riesgos aún. Listo, pero entonces una forma de manejar los errores es reintentar, tener fallbacks, permitir que esto escale, y si en definitiva pues es algo que no se puede resolver y se queda ahí en un bucle, pues tener un circuit breaker de tal manera que pues no le permitamos hacer un retry de más de 2 o 3 veces, para que entonces nosotros podamos entrar como humanos y darle solución a esto. ¿Alguien levantó la mano? Dale, Manuel. Sí, una consulta. Ya que estás mencionando ese tema, ¿no? Y que la IA se puede equivocar, ¿cómo se haría en ese caso? O sea, ya le tenemos, o sea, uno se equivoca, bueno, y ya, ¿dónde sale el error? Uno, y cómo transmitir ese error para que lo corrija y no haga de nuevo, sino que corrija ese error. Es un poco la idea, ¿no? Sencilla, no tanto, no quiero ir mucho más allá. Listo, básicamente lo que me estás diciendo es cómo hacemos para que una vez identificado el error lo podamos trabajar y no se vuelva a cometer, o por lo menos ya quede corregido, ¿es eso? Sí, claro, gracias. Listo, perfecto. Pues básicamente si hay un error, ¿sí? Pues la forma en la que yo lo hago es, si hay un error, entonces, si es de cada uno de los agentes, pues le pido que haga pues que reverifique siguiendo este flujo, ¿sí? Que haga como un retry. Si en definitiva no lo puede solucionar, entonces pues se lo pase al tech lead para que lo solucione, si el tech lead tiene el contexto para hacerlo, sin todavía mergear el feature que estemos trabajando a main, ¿sí? Porque si hay errores, pues la idea es que no se lleve ese error a producción o a una rama pues que ya esté visible para todo el mundo, listo, que esté expuesta al público, o un trabajo pues que esté expuesto al público. Entonces la idea es que ese error pues lo identifiquemos, lo trabajemos directamente en el agente que esté haciendo el desarrollo. Si en definitiva es algo que no se puede trabajar, pues ya entraría yo como humano a revisar cuál es el error, ¿sí? Que puede pasar, pues por eso esto siempre está pensado con el human in the loop,
y es que yo pueda entrar a verificar el error y pues dar claridad de qué es lo que pueda estar pasando y solucionarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Ese tipo de cosas pasan. Entonces, esa es como la estrategia. Es manual o ya si quieres, pues sí, tener tus propios agentes especializados y una vez que se identifique el error, el developer notifica al orquestador, que pues eso es importante, que el orquestador pues es el que se va a encargar de qué, de decir, bueno, entonces el developer encontró un error, se lo pasamos al QA, el QA dice si es de frontend, si es de backend, qué dependencias hay, se crea como un ticket, entre comillas, y ese ticket pues se pasa a trabajo a un agente más especializado, que puede tener que más contexto, puede tener pues como todo el entorno de la lógica de negocio, que pues es la base de lo que debe conocer el tech lead para poder lograr darle solución a este error, ¿sí? Ya es de encontrar la estrategia, ¿sí? Esto no va a ser una camisa de 11 varas, paso A, paso B, paso C y así se va a resolver el error, no, porque pues esto al final también es un equipo de trabajo y yo puedo encontrar diferentes estrategias para darle solución. Entonces pues se trata de que esa versión al riesgo pues sea baja y podamos pues tener un riesgo mínimo, ¿cierto? Que puede pasar el error, pues puede pasar, ¿sí? Pero esas son las formas en las que yo puedo ver o puedo darte pues como fe de que lo he trabajado así o de que he visto pues que personas lo trabajan así. Ya no sé si eso responde a tu pregunta o no. Sí, excelente. Más bien de lo que has estado comentando, venía una idea. Así como has creado, digamos, agentes con determinadas cualidades o skills, habilidades o skills, tal vez se podría generar un agente que sea un poco más que solamente un frontend, ¿no? Y que aplique eso y cuando venga ese tipo, tú le envías a ese agente que desarrolle, ¿no? Porque de repente le das al mismo agente e incurre en el mismo error, ¿no? O no sale de ese error. No sé, se me ocurre, yo no conozco, solamente como idea lo planteo, ¿no? Listo, pues entonces lo que dices es que, o sea, hay importante identificar si el agente que tú quieres trabajar está trabajando un feature o está trabajando en la rama principal. ¿Es hacia eso a lo que vas o en qué está, o cómo está encaminada tu pregunta? ¿Me puedes repetir, por favor? Claro, la idea que se me venía más o menos era en ese sentido. Por simplificar las cosas, ¿no? Si asumamos que a la hora de definir un agente, desarrollamos un front-end developer junior o un semi-senior, ¿no? Sí, Entonces, cuando sale un error, yo ya no le dejo a este semi-senior que, digamos, resuelve el error, sino que vaya a un senior, por así decirlo, ¿no? Entonces, también creo un agente que tenga esas características, dependiendo de, como tú dices, la estrategia que tú desarrolles para resolver todo este tema, ¿no? Porque son formas, ¿no? No es que sí. una sea mejor que otra, sino tú le, de acuerdo a tu experiencia, conocimiento, determinas eso, ¿no? Esa es la idea que se me venía, no sé. Pues, o sea, ahí con el perdón de ser junior o semi-senior, pues, o sea, si yo tengo un agente y tengo la posibilidad de darle 20 herramientas o 10 herramientas o 5 herramientas para que ejecute tareas y pueda ser un senior, pues prefiero hacerlo como un senior y pues que se comporte como un senior, porque si no entonces voy a tener baches que pues el junior no me va a complementar. Entonces pues si yo de una vez puedo configurar el agente para que actúe como un senior, trabaje como un senior, piense como un senior, pues, pues voy a hacerlo de esa manera, ¿sí? Porque siempre va a tener mayor contexto. Entonces si hay que hacer una landing, pues él ya va a pensar no solamente en que hay que ponerla bonita y crear un lead magnet eh, y saber dónde desplegarla, sino que también va a entender cuál es la estrategia de SEO, cuáles son las herramientas como Google Analytics, cuándo hay que publicar las páginas ahí, si hay que hacer un lead magnet, cómo hay que hacerlo, dónde va a estar el recurso alojado, si esto va a ser pago o no es pago, entonces va a estar en AWS o va a estar en un Vercel o en un Redway, ¿cierto? Entonces el senior pues va a tener mucho más contexto de saber qué hacer con esa landing que pues yo espero desplegar para atraer un público objetivo.
¿sí? Entonces pues va a tener mayor contexto. Pues yo la verdad preferiría hacer eso, ya depende pues del enfoque que tú le quieras dar, pues también lo respeto, ¿cierto? Pues si tú necesitas hacer un experimento y quieres hacer un experimento con juniors, pues también lo puedes trabajar, eso ya es a discreción de cada uno. Pero en mi trabajo personal, pues yo si puedo tener extraterrestres trabajando ahí, pues prefiero hacerlo, sí, porque pues me van a ayudar mucho más fácil porque van a entender el contexto de lo que estamos haciendo, ¿sí? Sí, claro. Una adicional, si fueras tan amable. Sí, Es, entiendo, o sea, te entiendo en ese sentido. Entonces no es tan sencillo crear las habilidades de un agent para que pueda cumplir. Entonces tal vez sería un complementar, porque a veces colocar demasiadas habilidades, no sé hasta qué punto puede llevar a, digamos, un poco, no sé, no sé hasta qué punto es tan sencillo no elegir las habilidades para que cumpla ciertas y cuando se necesita algo combinarlo con otro. No sé, o sea, no conozco. listo. Ya respondo tu pregunta, Manuel. No sé si Cristina nos va a comentar algo en este momento. Ok, ok, gracias. No, conectando justamente con lo que está diciendo Manuel, me parece muy interesante como estas preguntas que está trayendo a la mesa y sería interesante, Juan, si después podemos pensarnos un espacio sobre cómo construir skills, cómo, dónde puedo encontrar skills, qué bibliotecas, como una, porque digamos que el skills termina siendo demasiado importante en el tema de de la construcción de los agentes y de los multiagentes. Es algo que inclusive pues lo tocó tope Manuel, pero que inclusive para mí es también una duda, porque claro, tú puedes construir skills con base a lo que, como tú quieres que funcione y demás, pero también hay cientos de bibliotecas, ¿sabes? Que, y otras perspectivas que nutren también de pronto como eso que uno está construyendo. Pero ya, solamente eso. Listo, Cristina, gracias. Pues ahí como para responder ambas preguntas y pues poder ir cerrando acá. Entonces, básicamente, en la creación de la gente, ¿sí? Pues lo que buscamos es que pues primero tenga la especialidad y pues podamos tener diferentes roles. Para esto, pues, hay, sí, pues la idea es que el agente como tal, pues nosotros lo veamos como una persona que tenga la posibilidad de entender cuál es su misión, cuáles son los contextos que puede leer para poder saber qué debe ejecutar, en qué momento, cómo lo debe ejecutar, que es por ejemplo esto. Primero debes leer estos archivos y esto es lo que la gente va a leer, estas son tus responsabilidades, este es el workflow que debes seguir y aparte de eso, pues como hay un rol de orquestador, cada agente debe reportarle al orquestador, ¿sí? Para poder actualizar un estado y saber entonces en qué estado se encuentra cada feature o cada spec que se esté desarrollando. Y aparte de eso, pues al rol pues se le tiene que dar un stack, unas reglas y un output de lo que debe generar y cómo lo debe generar, ¿sí? Y en qué lugares lo debe generar. Yo igual este repo se los comparto, también les vuelvo a enviar el link del repositorio anterior, que ahí tenemos pues agentes y roles creados. Esta es una estructura pues base, lo principal es que, base de OpenSpecs, ¿sí? Con OpenSpecs es el mejor repo o el mejor punto de partida como repositorio para empezar a trabajar esto. ¿Por qué? Porque OpenSpecs pues ya está creado por un montón de cracks que lo que hicieron fue crear una estrategia y pues decir, bueno, entonces para poder trabajar esta vaina necesitamos tener especificaciones, entonces definamos la estructura y la estructura es A, B, C y D. Con ese skill de OpenSpecs nosotros lo que hacemos es que pues traemos este skill acá, ¿sí? Y pues le decimos créeme un skill, créeme los specs y pues de acuerdo a ese skill pues él ya te crea esta estructura, agentes, contexto, orquestación, roles, specs. Dale, Cristina. Eh, Felipe, o sea que digamos esto que estás mencionando de OpenX, creo que se llama, no sé, es
como un constructor de skills o cómo es exactamente? ¿O ya vienen los skills montados? Listo, entonces mire, acá les comparto rápidamente el repositorio de OpenSpecs, que no hemos visto eh, cómo quedó lo que hicimos, pero bueno, ya entramos por allá. Acá OpenSpecs es este repositorio, esto es básicamente la forma, si entré el que era, sí, entonces miren que acá inclusive en el mismo título dice que es un marco de trabajo para Spec Driven Development, ¿sí? Entonces esto ya tiene, este skill o este formato de trabajo ya tiene la estructura necesaria para saber cómo debemos estructurar nuestro proyecto con specs. Esto lo podemos dejar básico como está en este momento o llevarlo pues a un nivel de complejidad mucho más alto. ¿Qué pasa? Pues esto es básicamente yo crear una organización con unos roles, con unas tareas, con unos objetivos, unas metas trimestrales y con toda esa estructura pues yo básicamente tengo una empresa creada a través de especificaciones que sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cuál es su agencia y con esto pues con este marco de trabajo nosotros podemos empezar a trabajar básicamente todo lo que sea a través de especificaciones, ¿sí? Que es como lo que hemos venido organizando acá, ¿sí? Entonces sí, en efecto es un repositorio que tiene su propio marco de trabajo y es la forma en la que nosotros podemos empezar a definir la estructura de nuestro proyecto para trabajar con especificaciones, ¿sí? ¿Eso responde tu pregunta, Chris? Sí, 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 gracias, Juan. Listo. Igual yo todo esto se los voy a compartir. Igual por acá les dejo el link de una vez de este repositorio. Igual, por ejemplo, si quieren buscar skills, por ejemplo está skills.sh, uno parte por acá y ya entonces pues se puede fiar como de los contenidos que haya. Entonces, no sé, por ejemplo, si quiero SEO, quiero auditar SEO. Entonces, miren, aquí está SEO Audit, Firecrawl, SEO, sí, hay mucha información. Entonces, aquí lo importante es entender que todo esto al final es mostrarle la inteligencia artificial a través de archivos qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, ¿sí? Y la inteligencia artificial pues ya genera ese contexto, es lo que les mencionaba al principio. En este caso, para este tipo de trabajos la inteligencia artificial es stateless, no hay un estado. El estado nosotros se lo damos a través de puros archivos .md, puro contexto, ¿sí? Pura información, grafos de información como Graphify, como Obsidian, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros necesitamos darle a la IA para trabajar. Entonces, pues hay gente muy crack que tiene otras estructuras y eso es válido, ¿sí? O sea, lo más importante es entender que debemos de tener un orden, ¿sí? Este es un orden como medianamente genérico, pero la idea es que nosotros nos organizamos y podamos trabajar, no que entremos a lo béisbol y digamos, quiero una landing, ¿sí? Y ya me hago la landing y pues de ahí ya no entiendo nada más qué es lo que pasó, ni sé con qué tecnología se hizo, ni en dónde quedó desplegado, ni si tengo un repositorio o no, ¿cierto? Sino que nosotros podamos crear toda la documentación del trabajo, del proyecto, perdón, y ya con esa documentación los agentes puedan ir trabajando, yo pueda ir trabajando y así armonizar pues un proyecto, ¿sí? Ese es como el objetivo final de esto. Por aquí Julio César. Yo creo que nos puso un comentario bastante interesante. Sí, está extenso. Muchas gracias Julio César por el comentario. Igual si quieres comentar algo, adelante, creo que pues tienes como mucho contexto sobre el tema. Interesante pues como discutir. Bueno equipo, pues esto es como lo que tenía preparado hasta el día de hoy. No sé qué tal les pareció, muy avanzado o muy básico. Pues yo sé que hay mucha gente de todos los extremos, entonces pues ahí podemos ir avanzando con este conversatorio, ¿sí? Pues no nos quedemos sin ver a ver qué hizo la IA, a ver si nos
hizo algo bonito o en definitiva no quedó tan bien. Vamos a ver. A ver qué hizo. Ah, bueno, creo que no integré los features. Vamos a ver. Por aquí lo abrí, pero todavía tiene el proyecto base. Nosotros integramos los features. Bueno, creo que ya no me va a dar el tiempo. Yo les voy a integrar los features para que ya les quede ahí todo y puedan ver cómo quedó el proyecto, listo, para no alargarles más el espacio. Bueno, no sé si haya comentarios Felipe. finales. Listo. Muchas gracias a ustedes por la atención, Manuel. No, gracias, estuvo muy buena la clase. Muchas gracias. No, gracias a Chicos, ustedes. nos alegra un montón que les haya gustado mucho. Ya saben, sería fenomenal que pudiesen compartir como en LinkedIn y en otros espacios donde